A todos y a todas. Vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo número 1. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo número 1. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por los múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Hoy, al invocar su nombre, le suplicamos que sea propicio a cada una de nuestras necesidades. Usted conoce, Señor, cuál es nuestra condición. Y hoy le suplicamos, Padre eterno, que usted se glorifique en cada vida. Señor, que su mano de sanidad repose sobre cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que fortalezca al débil, que provea al necesitado, que sustente, Señor, la vida de aquel que se encuentra clamando día y noche por un favor de parte suya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que usted nos hable a través de su palabra, que seamos enteramente edificados. Señor, que usted respalde su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Su mano de amor nos depositamos en el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Deuteronomio capítulo número 1. Y leemos del versículo 19 en adelante, dice la palabra: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. A la luz de estos versículos, quisiera que pensáramos en las consecuencias de dudar de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, las consecuencias de la incredulidad. La porción que hemos leído nos habla acerca del momento en el cual el pueblo de Israel
estaba en Cades Barnea, estaba enfrente de la tierra prometida, habitada por los amorreos, por los jebuseos, por los eteos, y Dios ya había establecido por su palabra que les iba a entregar esa tierra. Entonces, Dios les dice claramente: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Esa era la voluntad directiva de Dios. La voluntad puede ser directiva o puede ser permisiva. La voluntad directiva de Dios es: mira, Jehová tu Dios te da la tierra que te ha prometido. Sube, toma posesión de ella, no temas ni desmayes. Esa era la voluntad directiva. Pero la voluntad permisiva es cuando ellos dicen: no, enviemos espías a que conozcan la tierra y nos digan cómo es la tierra. Dios permite que el hombre tome las decisiones que considere que son correctas, aunque vayan contra la voluntad directiva de Dios. Las consecuencias de dudar de la palabra de Dios son nefastas para la vida del ser humano. Y la duda se genera por la incredulidad. Por eso, en el libro de Números, en el capítulo 13, él le da vida a el evento o suceso de la rebeldía de este pueblo que había tenido fe para poner la sangre sobre las puertas, había tenido fe para pasar el Mar Rojo, y ahora, después de ser rescatados de la esclavitud en Egipto, estaban a punto de tomar las promesas de Dios que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra fructífera, una tierra bendecida, pero que estaba habitada por paganos. Dios no había dicho que iba a ser fácil. Dios lo que había dicho es que iba a estar con ellos. Dios lo que había dicho es: no desmayes. Dios lo que había establecido es que se necesitaba un pueblo con carácter. Y cuando hablamos de carácter, es ese elemento llamado valentía. Lo contrario a la valentía es el temor. Y el temor no es de Dios, el temor es del enemigo. Estos hombres no obedecieron la palabra de Dios. Entró la duda. Y dice en el capítulo 13 de Números: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés escogió un príncipe de cada tribu. Eran 12 tribus,
escogió 12 príncipes, entre ellos el de la tribu de Judá, que era la tribu que predominaba. Y de la tribu de Judá escogió a Caleb, hijo de Jefoné. Y de la tribu de Efraín a Oseas, hijo de Num, que Moisés le cambió el nombre por Josué. Los envía y los comisiona para que tengan objetivos puntuales. Y les dice en el verso 18, y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Se fueron a la tierra prometida, a Canaán, los 12 espías, así se le llama, porque fueron a investigar cómo era ese país conforme al objetivo que Moisés ya les había especificado. Y dice que tardaron 40 días, dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Vea lo que acontece. Han pasado 40 días y vienen para informar, para decirle a Moisés, a los ancianos y al pueblo, cómo ellos habían apreciado la condición de Canaán. Y aquí es lo importante de saber ser valientes. Dice la palabra en el verso 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anab. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hay un contraste entre el informe negativo y positivo. Un informe sustentado en el temor y un informe sustentado en la valentía, en
la confianza de que Dios estaba con ellos. Todos habían visto las maravillas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Habían visto las plagas, habían visto cómo les había proveído agua en el desierto, habían visto cómo les había proveído maná del cielo, habían visto cómo les había dado codornices para que comieran, les había sacado agua de la roca, tenían evidencias, pero 10 de ellos decían: es ciudades fortificadas, hay gigantes de la familia de Anac, es una tierra que traga a sus moradores. Pero Caleb dijo: subamos pronto y tomámosla, porque dice la palabra, más podremos nosotros que ellos. Una confesión de fe. Hermanos, en el caminar del pueblo de Dios, la fe es determinante. La convicción es determinante para la vida del creyente. Y la convicción es sostener firmemente en quien hemos creído. Cuando la situación en la vida es factible, es fácil tener fe. Pero cuando estamos atravesando un evento o suceso duro que marca nuestra vida, entonces tener fe es determinante. Y ese acto de fe se contrapone con un acto de incredulidad. Dice el verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, las palabras que salgan de nuestra boca marcarán el destino de nuestra vida. Si nosotros hay palabras negativas, palabras de cobardía, palabras de duda, palabras de incredulidad, en lugar de palabras de fe, palabras de confianza, palabras de optimismo, palabras de entusiasmo, palabras de persuasión, habrá una diferencia muy marcada. Y los varones que subieron, dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oiga lo que dijeron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hermanos, qué pecado más grave es hablar mal a la congregación de un evento o suceso que es trascendente. ¿Cuántas veces en las congregaciones no se han dado situaciones como la que está expresando la palabra?
y hablaron mal. Y el receptor se genera una escena de lo que recibe. Si yo le digo a ustedes de aquí, hermanos, el fin del mundo está cerca. Estados Unidos tiene una guerra con Irán y en la tercera guerra mundial. Y será guerra atómica. ¿Qué cree que va a generar entre el pueblo? ¿Va a generar fe? No. ¿Va a generar incertidumbre? Probablemente. Pero, hermanos, hablar mal genera una percepción negativa que puede sucumbir, que puede ahogar a los de débil conciencia. A aquel que no está afirmado lo puede acabar. A aquel que no tiene convicción lo puede terminar. Puede irse al mundo a causa de información con malicia. Vean lo que aconteció. Dice el verso 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, le dijeron que eran gigantes y que ellos parecían como langosta, que no iban a poder con ellos. Dudaron de la palabra de Dios por incredulidad. Y cuando dudaron, entonces empezaron a vivir la derrota y empezaron a llorar y gritaron y lloraron toda la noche. Hermano, es como las personas cuando están obstinadas o afanadas. Tienen una deuda y la tienen que pagar el 25. Y hoy tenemos 12. Faltan 13 días, pero están angustiados que tengo que pagar el 25 y no sabe si va a estar viva el 25 y se está muriendo y está preocupadísima. Le puede dar un infarto porque faltan 13 días para pagar la deuda. No tengo para pagar la deuda. ¿Cómo voy a hacer? Me siento desesperado. Está confiando en su capacidad. Está confiando en sus medios, no en el que tiene control de su vida. Este pueblo lloró, gritó toda la noche y dice la palabra, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Oiga lo que dijeron. Qué tremendo. Los efectos dañinos por hablar mal. Ojalá muriéramos. Mateo capítulo 12, dice la palabra, Mateo 12, versículo 36, dice la escritura, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, las palabras
que nosotros expresemos van a marcar nuestro destino. Ellos cometieron doble pecado. El primer pecado fue la incredulidad, la duda a la palabra de Dios. El segundo es que con su boca estaban acarreando juicio. Y cuando acarrean juicio, lo que están expresando es una oración. Ellos dicen y se quejaron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Era una oración ociosa y por lo tanto iba a tener complicación, porque estaban diciendo que ellos anhelaban morir. Cuando hicieron el becerro de oro y Dios le dio a Moisés los mandamientos, le dijo: Moisés, tu pueblo se ha descarriado. Y Moisés intercedió por su pueblo sin saber la dimensión del pecado. Y le dijo: Señor, porque le dijo: los voy a matar. Y le dijo: Señor, no los mates. Le dijo: ¿qué van a pensar? ¿Que los sacaste de Egipto para matarlos? ¿Que los sacaste de Egipto y no pudiste introducirlos a la tierra prometida? Señor, ten misericordia de ellos. Porque Moisés no sabía el pecado que habían cometido. Y dice que Dios le dijo: está bien. Cuando llegó Moisés y se dio cuenta que se habían ido tras la idolatría, que habían roto el pacto, él dice que tomó el becerro de oro, lo desmenuzó, lo hizo polvo, lo echó en el agua, se lo dio a beber y luego llamó a los levitas, les dio la espada y mataron a 3,000 hombres. Ahora la escena es diferente. Diferente en el sentido que es el pueblo el que está diciendo: ojalá muriéramos en el desierto, ojalá muriéramos. Las palabras que nosotros decimos tienen poder. Y dice el verso número 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Están culpando a Dios, están echándole la culpa a Dios de que sus mujeres y los niños iban a ser presa del enemigo. Se iba agrandando el pecado. Las consecuencias de dudar de la palabra de Dios puede traer complicaciones muy serias a nuestra vida. Ellos primero expresaron: ojalá muriéramos. Ahora le echan la culpa al Señor. Y dice el verso 4: y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ellos, incrédulos,
hablando sandeces, y Moisés y Aarón se postran delante de Dios. Y ahora veamos a Josué y a Caleb. Josué y Caleb, dice la palabra, que rasgaron sus vestidos. Y dice, verso 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Aquí está el secreto. Ahí está el secreto. Si Jehová se agradare, hermano, si Dios se agrada de su vida, Dios bendecirá su vida. Si su vida es recta delante de Dios y usted obedece la palabra de Dios, Dios se va a agradar de su vida. Porque el secreto para recibir la bendición de Dios es que Él se agrade de su vida. Cuando Dios vio que su hijo estaba pasando las aguas bautismales, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual se agrada. Es igual, nosotros somos sus hijos, pero unos con duda hacia su palabra, otros con incredulidad, otros murmuradores, otros con mala información. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos agradables a Él. Por eso Josué dijo, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él ya les había ordenado, vayan, tómenla. Solo tenían que obedecer. El problema del ser humano a lo largo de los siglos ha sido obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer su palabra. Y dice la Escritura, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Era una posición de fe, de convicción. Era un carácter de valentía. Estaba diciendo que era de decisión, de iniciativa, de intrepidez, porque no iba a ser fácil, pero Dios estaba con ellos. Hermanos, la vida no es fácil, pero con Dios somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Quiere decir que tiene que ser nuestro aliado el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el pueblo rebelde, dice la palabra, verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión
a todos los hijos de Israel. Si la nube de gloria no hubiera bajado sobre el tabernáculo, los matan a pedradas. ¿Por qué? Porque era contrario a su condición. ¿Y cuál era la condición de los 10 espías? Era de cobardía, era de duda, era de falta de fe, era de incredulidad. Verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué tremenda la pregunta que hace el Señor. ¿Hasta cuándo voy a soportar a este? Hermanos, muchas veces nosotros nos pasamos quejando, pero las promesas ahí están, hermanos. Y nos resulta como el hermano mayor del hijo pródigo, que se molestó cuando el padre de familia hizo fiesta por el hijo que había vuelto, porque estaba muerto y ahora vive, dijo. Y él estaba molesto y le dijo: Padre, nunca te he fallado, siempre he estado contigo y nunca me has dado, pero ni un cabrito para compartir con mis amigos. Y le dijo el padre: Hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, no lo has tomado porque no has querido. Es igual. Nuestro Padre es un Padre bondadoso, un Padre de misericordia, compasivo, que ama a sus hijos. Pero nosotros pasamos dificultades. Nosotros pasamos situaciones duras y difíciles. Pero porque no sabemos estar en su palabra. Por eso él dice: ¿hasta cuándo voy a soportar a este pueblo? Dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán los egipcios y dirán: sacaste al pueblo y no pudiste introducirlo en la tierra prometida. Dirán que la misma oración que hizo con el becerro de oro, ahora la repite. Pero ahora Dios iba a actuar diferente, porque ahora las palabras que había dicho el pueblo: ojalá muramos en este desierto. ¿Por qué nos sacó de Egipto para que nuestros hijos, nuestras mujeres fueran escarnio? Ahora, esas palabras que salieron de su boca, ahora iban a cobrar vida. Y ahora iba a cumplir el juicio. Acá Moisés, apelando, le dice en el verso 18 lo mismo que le dijo con el becerro de oro: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero Dios
es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Moisés le está diciendo, en otras palabras, tú tienes la obligación de perdonar la rebeldía de este pueblo. Y aquí es donde el Señor le toma la palabra que salió de la boca de ellos y dice, de 20 años para arriba, todos morirán en el desierto. Nadie entrará a la tierra prometida. De 20 años hacia arriba, caerán muertos en este desierto. Y los niños y las mujeres, ellos entrarán a la tierra prometida. Y ustedes van a vagar en el desierto por 40 años, un día por año. Ellos habían tardado 40 días en ir a ver la tierra prometida. Ahora iban a deambular por el desierto 40 años hasta que muriera el último que había expresado contra Dios su malestar. Hermanos, el daño que se puede ocasionar cuando mal informamos a la congregación es nefasto. Lo que estos 10 espías hablaron le costó la vida a muchos miles. ¿Por qué? Porque mejor se hubieran quedado callados y hubieran dejado a Josué y a Caleb que hablaran. Por eso le digo que muchas veces en la congregación se comete este tipo de pecado. Cuando hablamos mal de alguien, mal informando, no nos consta, pero estamos hablando, diciendo que es cierto, que aquí, que allá. Y entonces el que escucha se hace un panorama y empieza a hablar y lo transmite al otro, y eso se llama, ¿cómo se llama? Pero eso Dios lo sanciona. Ese es pecado. Ese pecado retardó 40 años el plan perfecto de Dios. Se va a trazar 40 años, dijo el Señor, no importa, pero los mato. ¿Por qué? Porque dudaron de la palabra. Cuando nosotros somos incrédulos, no le agradamos a Dios. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, no le agradamos. Por eso es importante, pero muy importante, que nosotros seamos agradables al Señor. Por eso dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y ahí vamos nosotros. ¿Cuántos no sabemos que Dios es omnipotente? Que tiene el poder sobre todo, que es compasivo, que se deleita en la misericordia, que es un Padre para nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra primera necesidad? ¿Cuál es la necesidad primaria? Comer. Pero nos afanamos por la comida. Dice la palabra de Dios, hablando de eso en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice, versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es,
y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Ahí está la palabra de Dios. Él sabe. Nos quejamos de enfermedades sabiendo que Él es nuestro sanador. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la salvación en la cruz del Calvario. Esa vida en abundancia es la sanidad para nuestro cuerpo. Esa misma fe que tuvimos para creer en el Hijo de Dios que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, es la misma fe que nos habilita para recibir la sanidad. Son las promesas de Dios. Por eso, cuando pensamos en una vida fructífera, pensamos, yo quiero emprender un negocio, pero tengo dudas. Ahí está el problema. Dice la palabra en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo número 15 y versículo número 2, dice la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Una vida fructífera. Y el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, 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 todo lo que queráis y os será hecho. Es palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Pero eso lo sabemos. Pero ¿y por qué vivimos así? Como el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo he de soportar a este pueblo con todas las señales que he hecho? Es igual. Dirá para nuestra vida: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Por qué no toman las promesas? Todo lo que yo tengo es tuyo. No lo tomas porque no quieres. Es decir, Dios establece su palabra. Las consecuencias de dudar de su palabra son nefastas. Su palabra ya está definida. Sus promesas ya están definidas. Dice su palabra en 2 de Corintios 1:20 que sus promesas son sí y amén. Sus promesas no fallan. Sus promesas son para nuestra vida. Pero muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel, dudando de su palabra. Por eso, cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, si es tu voluntad, ofendemos al Señor. Porque el Señor ya expresó su voluntad directiva. ¿Cómo?
El versículo que empezamos leyendo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, que les dijo, vayan y tomen la tierra. Voluntad directiva. La voluntad permisiva es, no queremos ir a conocer la tierra. Dios lo permitió. Cuando nosotros estamos pasando una dificultad y venimos y tomamos la promesa de Dios y le decimos, Señor, su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Señor, me voy a apropiar de su palabra, pero si es su voluntad, Señor, sáneme. Ahí se desboronó todo. Porque Dios no se va a contradecir. Dios ya dice en su palabra que por su llaga fuimos curados. Pero vengo yo y le digo, Señor, si es su voluntad. Entonces, me está ofendiendo. Está dudando de mi palabra. Y el que duda de su palabra es un incrédulo. Y un incrédulo, el Señor lo desecha. Por eso es que muchas veces no recibimos del Señor. Porque ahí lo ofendemos cuando le decimos, Señor, si es su voluntad. No, si su voluntad ya está expresada en su palabra. Eso quiere el Señor. Entonces yo solo tengo que apropiarme por fe y tengo que declararme sano. Me declaro sano, Señor. Por su palabra. Cuando Dios fue tentado en el desierto, Dios le respondió a Satanás con su palabra. Cuando nosotros oramos, tenemos que utilizar la palabra de Dios, porque ese es el lenguaje de Dios, su palabra escrita. Entonces, este pueblo había dudado de su palabra, y cuando duda de su palabra, Dios establece un juicio y le dice a Moisés, van a morir todos, no va a entrar ninguno de ellos, va a entrar la nueva generación. Dice el verso 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermanos, les tomó la palabra. Una oración ociosa es una oración que trasciende lo sobrenatural y sagrado y que involucra a Dios para juicio. ¿Cuáles son las oraciones ociosas? Esas que establecieron, ojalá muriéramos. ¿Para qué nos trajo aquí al desierto a morir? Mejor muriéramos. Eso quieren, van a morir. Y luego dijeron, regresemos a Egipto. Ya van a ver lo que va a pasar. Y dijeron, ¿para qué trajo a nuestros niños, nuestras mujeres, para que sean oprobio? No, dice, ellos van a entrar. Ese es el cambio generacional. Pero le dice a Moisés todo esto. Entonces Moisés
tenía que informarle al pueblo lo que Dios había establecido. Cambio de planes. Ya no van a entrar a la tierra prometida. Pero estamos enfrente. Pero dudaron de mi palabra. Pero estamos enfrente. Pero no creyeron a mi palabra. Por lo tanto morirán. Y los 10 que dieron una mala información, los 10 que anduvieron hablando, los 10 que fueron detractores, esos ahorita los mato. Y les cayó una plaga inmediatamente. Dice la palabra, verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, el mejor regalo que Dios le da al ser humano es la vida. Y ese es el mejor regalo que le dio a Josué y a Caleb por tener carácter. A los otros 10 los mató porque eran cobardes, porque no tenían fe, porque dudaban de la palabra, porque hablaban más de la cuenta. Cuando se habla mal y se habla maliciosamente, no agrada a Dios. Que el Señor nos libre de eso. Si usted sabe algo y oye algo, oídos sordos y no hable. Ande diciendo, fíjense que el fulano aquel, ahí se está metiendo en un problema serio con el Señor. Y dice la palabra, Moisés tenía que informarles. Dice el verso 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Cuando el Señor les dijo, vaya, el Señor le dice a Moisés, Moisés le dice al pueblo, todos van a morir, nadie va a entrar, solo sus hijos, sus mujeres, y los 10 ya los mató el Señor, porque hicieron estragos informándole a ustedes. Se pusieron de luto y se arrepintieron falsamente. Porque el ser humano es así. El ser humano, aún delante de Dios, comete atrocidades. Y dice, verso 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ahora querían subir, ahora querían pasar a la tierra prometida. Y entonces, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Porque en el verso 25, el Señor Jehová les había dicho, ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Como eran cobardes, como tenían miedo, ahora el Señor les dijo, va, está bien, allá está el cananeo, el amorreo, mejor desen la vuelta y váyanse para el Mar Rojo. Era la palabra de Dios. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿qué tenían que hacer? Obedecer.
No tenía que haber duda en la palabra. Si el Señor dice que nos regresemos, nos vamos. Y no habían ellos orado y habían dicho, mejor nombremos un capitán y vámonos para Egipto. Ahora el Señor les dice, mañana se van ustedes de regreso para el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque iban a deambular 40 años. Pero ahora ellos están obstinados y dicen que van a subir. Y les dice Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Dios no estaba con ellos. Dios les dijo, regrésense. Está bien, vaya, vamos de regreso al Mar Rojo. No, hoy queremos pasar. Hoy vamos a pasar. Obstinados. Pero Dios no estaba con ellos. ¿Y qué es lo que acontece? Dice el verso 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Hermanos, con Cristo somos más que vencedores. Sin Él no somos nada. Separados de Dios, nada podéis hacer. Nada. Hermanos, la lección que nos deja la enseñanza es no dudar de la palabra de Dios. Porque cuando dudamos de la palabra de Dios, las consecuencias no son gratas. Por eso debemos de ser hacedores de su palabra, no oidores. Dice, pero tanto caso que yo conozco de gente, espérese. Como dijo alguien, pélese. A su tiempo. El Señor no tiene prisa. El Señor no tiene prisa, pero de que cumple su juicio, lo cumple. Entonces, enderecemos nuestro camino. Y nunca dudemos de la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Porque comprendemos, Señor, que su palabra es acrisolada. Su palabra, Señor, es fiel y verdadera. Y su palabra ha quedado plasmada para que podamos, Señor, ser hacedores de su bendita palabra. Por eso, Señor, esta mañana, yo quiero hacer una invitación si hay alguien en medio nuestro que nunca antes le ha dado su vida a Cristo y hoy quiere entregarle su vida al Señor. Levante su mano ahí donde se encuentra, vamos a orar. Si hay alguien en medio nuestro que quiera entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse con el Señor, hoy es una buena mañana. Levante su mano, vamos a orar. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera decirle, Señor, te necesito? Señor, quiero ser hacedor de tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo. Ministra mi vida. Susténtame, guárdame.
¿Habrá alguien esta mañana? Es una buena oportunidad. Oramos al Señor, Padre, le damos gracias. Pues su palabra, Señor, es fiel y verdadera. Le suplicamos, Padre eterno, que su palabra quede en nuestro corazón y que nos permita, Señor, ser obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, sea para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.